La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Él demostró de nuevo que era un siervo de Dios, pues no les dijo que lo habían ofendido a él, sino que habían ofendido a Jehová. Tenemos que aprender a percibir el espíritu de las personas como él. No tenía ningún deseo de juzgar, pues él era un siervo de Dios y solo deseaba obedecerle. Moisés no tenía ningún sentimiento personal, el único sentir que él tenía era que la congregación había ofendido a Dios al ofender a su enviado. Después, les dijo que Dios lo había enviado y que habría evidencias que confirmarían esto. Debemos comprender que Moisés no estaba equivocado. Si lo hubiera estado, el éxodo de los israelitas habría sido un fracaso. Dios lo había enviado a sacarlos de Egipto, así como envió a Cristo para impartir vida al hombre. Él tenía que establecer a Moisés como su autoridad. El resultado del juicio fue la destrucción total de 3 familias y la muerte de los 250 líderes que fueron consumidos por el fuego. Dios ejecutó un juicio terrible con el fin de establecer su autoridad delegada. El camino de los rebeldes va hacia el Hades, la rebelión y la muerte siempre van juntas. La autoridad es establecida por Dios, y cuando el hombre ofende la autoridad de Dios, menosprecia a Dios mismo. Así que, Moisés actuó como una autoridad delegada y nunca habló por su propia cuenta ni hubo espíritu de juicio en él. Intercesión y propiciación. Cuando los israelitas vieron que la tierra abrió su boca, tuvieron temor de caer también. V34. Ellos tenían temor del juicio, pero no de Dios. Todavía no reconocían a Moisés, y sus corazones no se habían arrepentido. Por lo tanto, su temor no les ayudó en nada. Pensaron en las palabras de Moisés. Toda la noche, aún así, se rebelaron de nuevo. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». V41. De hecho, si uno no ha experimentado la gracia de Dios, no puede esperar cambio alguno. Esta fue la razón por la cual Dios quiso destruir inmediatamente a toda la congregación. En ese pasaje vemos la reacción de una autoridad delegada frente a la oposición. Moisés pudo haberse enojado mucho por la acusación de toda la congregación, pues esto no había sido obra suya sino de Dios. No obstante, los israelitas lo culparon a él. Ellos no se rebelaron contra Dios, sino que atacaron a la autoridad delegada y le juzgaron duramente. Los versículos del 42 al 45 nos dicen que la reacción de Dios fue más rápida que la de Moisés y Aarón. Entonces, la gloria de Dios apareció de repente, y una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Dios iba a juzgar a toda la congregación, y les dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran de en medio de la congregación. Esta orden parecía decir a Moisés y a Aarón, la oración que hicisteis ayer fue una equivocación, pero de todos modos, la contesté. Pero hoy voy a destruir a toda la congregación, ¿qué me podéis decir ahora? Dios nunca se equivoca, además está lleno de misericordia, por lo cual había contestado la oración del día anterior. Sin embargo, en esta ocasión él no toleraría más la rebelión. Por lo tanto, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros la tercera vez. El discernimiento espiritual de Moisés era claro y sabía que esta vez la oración no resolvería el problema, pues el pecado del día anterior todavía seguía, de algún modo, escondido. Ahora se había manifestado abiertamente. Él le dijo a Aarón que tomara el incensario, fuera a la congregación e intercediera por ellos. Vs 45 a 47. Moisés era apto para ser una autoridad delegada de Dios. Él conocía el final trágico que los israelitas iban a tener y sabía que la pérdida de ellos era la pérdida de Dios, así que le rogó a Dios que, por su gracia, perdonara al pueblo. Su corazón estaba lleno de compasión y misericordia. Este es el corazón de uno que conoce a Dios. Moisés no era un sacerdote y, por ende, no podía ofrecer ningún sacrificio.
Pero sabía que la situación era crítica y no tenía tiempo de rogar a Dios. Así que ordenó a Aarón que ofreciera un sacrificio e hiciera propiciación por el pueblo inmediatamente. Vemos aquí la intercesión y la propiciación. En ese momento la mortandad había comenzado, por eso, Aarón corrió y se puso en medio de la congregación, entre los muertos y los vivos, entonces la mortandad cesó. Aquel día murieron 14.700 personas, vs 48 a 49. Si Moisés y Aarón no hubiesen reaccionado tan rápidamente, el número de muertos habría sido mayor. Aquí podemos ver la clase de persona que era Moisés y cómo actuaba en calidad de autoridad delegada. Él tenía la intención de hacer propiciación, su corazón era tan misericordioso como el del Señor. El corazón de Moisés intercedía y perdonaba. Él no se gozaba en la ejecución del juicio. La clase de persona que puede servir a Dios como autoridad delegada debe representar a Dios y, al mismo tiempo, preocuparse llevando los hijos de Dios sobre sus hombros. La autoridad que Dios delega debe cuidar a su pueblo. Él debe llevar sobre sus hombros no solo a los obedientes sino también a los desobedientes. Si Moisés solo se preocupara por sí mismo y se ofendiera por la manera como lo trataran y si se quejara constantemente de no poder soportar esto o aquello, no sería competente como autoridad delegada. Cuando Dios busca a alguien en quien depositar su autoridad, no solo tiene en cuenta la sumisión individual de la persona, sino también su reacción cuando otros se oponen a ella como autoridad delegada. La reacción de una persona a la rebelión y a la oposición de otros saca a la luz la clase de persona que es. Muchos solo se preocupan por sí mismos y se turban mucho por las críticas, las censuras, los malos entendidos y la oposición. Su mente gira en torno a ellos mismos. Se consideran muy importantes. Tales personas no pueden ser una autoridad delegada por Dios. El carácter de la autoridad delegada. Imparte gracia. Cuando uno es apartado para la obra de Dios, debe aprender como Moisés. Él fue fiel en toda la casa de Dios, no para sí mismo. Si él hubiera permitido que Dios sufriera pérdida, su carne habría disfrutado tranquilidad y comodidad, pero en ese caso, no habría sido fiel. Puede ser que nos rechacen y menosprecien, pero debemos llevar los asuntos de los hijos de Dios sobre nuestros hombros y no permitir que la casa de Dios sufra pérdida. Esto nos presenta un cuadro hermoso de la fidelidad de Moisés en toda la casa de Dios. Mientras Aarón ofrecía sacrificios por los hijos de Israel, Moisés estaba postrado orando a Dios. Él no sabía lo que iba a hacer Dios, así que le pidió a Aarón que ofreciera sacrificios e hiciera propiciación por el pueblo de Israel. Aunque el pueblo se rebeló contra Moisés, él llevó los pecados de ellos sobre sus hombros. Él se encargó de su caso y aunque ellos se le oponían y lo rechazaban, él intercedía por ellos. Moisés era la parte ofendida, sin embargo, él era quien rogaba a Dios que los perdonara. Pese a que murmuraban en su contra, él intercedía por ellos delante de Dios. Vemos, entonces, la clase de persona que puede ser una autoridad delegada. La autoridad delegada no debe actuar según sus propios sentimientos ni se debe preocupar por sí misma ni ser egocéntrica. Si queremos ser una autoridad delegada por Dios, debemos aprender a llevar a todos los hijos de Dios sobre nuestros hombros. Que el Señor nos haga misericordiosos y capaces de tolerar a todos los hijos de Dios y de llevarlos sobre nuestros hombros. Si nos preocupamos solamente por nuestros propios sentimientos, no podremos llevar las cargas de los hijos de Dios. Debemos confesar nuestros pecados. Somos muy cerrados y severos, y no somos como Moisés. Dios tiene mucha gracia, pero no quiere impartirla directamente, por eso desea que sus siervos busquen su gracia internamente mientras llevan a cabo la justicia de Dios externamente. La obra de Dios es justa externamente, y al mismo tiempo su corazón está lleno de gracia. Por consiguiente, Él desea que todos sus siervos, es decir, su autoridad delegada, tengan el mismo corazón que Él tiene y también estén llenos de gracia.
Él desea que nosotros llevemos su gracia a otros, por lo tanto, debemos pedir más gracia internamente. Esto complace a Dios. ¿Por qué hay tantas personas cerradas y egocéntricas? Muchas personas no pueden soportar ninguna ofensa, pero si Dios puede recibir ofensas, nosotros también debemos recibirlas. Si llevamos sobre nuestros hombros la carga de la Iglesia y de los hijos de Dios y aprendemos a postrarnos delante del Señor, Él podrá obtener su autoridad delegada sobre la tierra hoy. Cuanto más impartamos la gracia, más aptos seremos para ser la autoridad delegada por Dios, pues dicha acción es una característica de la autoridad delegada. Los que tratan a los demás conforme a la justicia no son aptos para ser una autoridad delegada. Debemos invertir todo nuestro tiempo orando por esto si queremos aprender bien la lección. Debemos aprender a bendecir a los que murmuran de nosotros, a interceder por los que nos rechazan y a rogar que Dios perdone a quienes nos ultrajan. Las autoridades delegadas por Dios suministran gracia. Los que solamente procuran ser justos, necesitan la misericordia de Dios. Debemos permitir que solo Dios ejecute su justicia en todos los aspectos, y nosotros debemos impartir la gracia a todos los hombres. Este es el carácter de la persona a quien Dios delega su autoridad. La autoridad y la sumisión. Por Watchman Nee. Capítulo 15. La base de la autoridad delegada. La resurrección. El propósito de Números 17 es mostrarnos cómo juzga Dios la rebelión de Israel. En el capítulo 16 de Números surgió una rebelión como nunca antes, pero en el capítulo 17 se relata la forma en que se le puso fin, también nos muestra cómo apartarnos de la rebelión y de la muerte. ¿Qué hizo Dios? Él vindicó a cada uno de los que él había escogido como su autoridad delegada. También mostró a los israelitas la base sobre la cual él escoge a sus autoridades delegadas y la razón por la cual lo hace. Tal base es indispensable en cada una de las autoridades delegadas por Dios, y la ausencia de la misma incapacita a alguien como autoridad delegada. La base de la autoridad de Dios es la resurrección. Dios les ordenó a los 12 líderes que tomaran sus varas, una por cada tribu de Israel, y las pusieran delante del arca del tabernáculo de reunión. Luego añadió, y florecerá la vara del varón que yo escoja, v5. Una vara es un pedazo de madera, es una rama a la que se le arrancaron las hojas y se le cortó la raíz. Estuvo viva, pero ahora está muerta. Antes recibía la savia del árbol y florecía y llevaba fruto, pero ahora está muerta. Las 12 varas carecían de hojas y de raíz, y estaban secas y muertas. La vara que floreciera sería la que Dios había escogido. Vemos con esto que la resurrección es la base de la elección que Dios hace, y también la base de la autoridad. El capítulo 16 habla de la rebelión del hombre contra la autoridad delegada por Dios y de la manera en que el hombre se opone a dicha autoridad. El capítulo 17 muestra que Dios respalda su autoridad delegada. La base sobre la cual Dios vindica su autoridad es la resurrección. Por medio de esta Dios detuvo la murmuración del hombre. Es obvio que el hombre no tiene derecho a cuestionar a Dios, pero Dios fue condescendiente y le dijo cuál era la razón y la base de su autoridad delegada. La base de dicha autoridad es la resurrección. Esto silenció a los israelitas. Tanto Aarón como los israelitas eran descendientes de Adán y eran carnales. Debido a su naturaleza y a su carácter natural, tanto el uno como los otros eran hijos de ira, por lo cual no había diferencia entre ellos. Las 12 varas eran iguales, ninguna de ellas tenía hojas ni raíz, todas estaban muertas y secas. Esto nos muestra que la base del servicio no puede ser nuestra vida natural, lo que nos da la autoridad es la vida de resurrección que recibimos de Dios. La autoridad no está relacionada con el hombre sino con la resurrección que se manifiesta por medio de éste. Aarón no era diferente a las demás personas, excepto que Dios lo había escogido y le había dado la vida de resurrección.
Vemos, por consiguiente, que la base de la autoridad es la resurrección. El florecimiento de la vara. Es una experiencia que nos hace humildes. Las 12 varas estuvieron toda la noche frente al arca. Dios permitió que la vara de Aarón floreciera, echara botones y diera almendras maduras. Era una vara muerta, pero Dios infundió en ella el poder de la vida. Moisés sacó todas las varas que habían sido puestas delante del arca y las trajo a los israelitas. ¿Qué significaba el hecho de que la vara de Aarón reverdeciera? En primer lugar, hace que su dueño se humille. Segundo, silencia a los dueños de las demás varas. Si tomamos una vara seca y muerta como la de Aarón, la cual sabemos que jamás ha de florecer y para nuestra sorpresa encontramos que ha reverdecido, florecido y echado fruto en una sola noche, ¿cuál sería nuestra reacción? Confesaríamos a Dios con lágrimas que Él hizo esto y que aquello está muy por encima de nosotros. Esta será su gloria y no la nuestra. Espontáneamente nos humillaremos delante de Dios. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Cor. 4:7. Solo los necios se enorgullecen. Una persona que ha recibido gracia de parte de Dios caerá postrado delante de Él, diciendo, Dios hizo esto, no tengo nada de que gloriarme pues todo depende de la misericordia de Dios y no del deseo ni del afán del hombre. No hay nada que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos lo debemos a la elección de Dios. Aquí vemos que la base de la autoridad no depende del hombre ni tiene que ver con él. Cuando Aarón sirvió al Señor nuevamente con su autoridad, él pudo decirle al Señor, mi vara estaba tan muerta como las otras, sin embargo, yo puedo servir, pero ellos no, yo tengo autoridad espiritual y ellos no, mi vara estaba tan seca como las demás. Ninguna de nuestras varas se puede tomar en cuenta. Lo único que cuenta es la misericordia de Dios. Fue Dios quien me escogió. De aquel día en adelante, él no sirvió valiéndose de su vara, sino de la vara que reverdeció. La señal del ministerio, la resurrección. La vara significa la posición humana, mientras que el florecimiento denota la vida de resurrección. En cuanto a posición, los 12 líderes de las 12 tribus estaban en el liderazgo. Aarón era el representante de la tribu de Leví, la cual no era diferente a las demás. Aarón no podía servir a Dios basado en su posición, porque su posición era igual a la de los demás. De hecho, esa fue la razón por la cual las otras tribus se opusieron a su liderazgo. ¿Pero qué hizo Dios? Él ordenó que se pusieran 12 varas delante del arca en el tabernáculo de reunión, toda una noche. La vara de aquel a quien Dios escogiera, reverdecería, lo cual se refiere a la resurrección. La resurrección es la única señal que Dios reconoce. Él solo reconoce como siervos suyos a aquellos que han pasado por la muerte y la resurrección. Por lo tanto, la señal del ministerio es la resurrección. El hombre no puede basar su servicio a Dios en su propia posición, sino en la elección de Dios. Después de que Dios permitió que la vara de Aarón reverdeciera, floreciera y llevara fruto, las tribus lo vieron y no tuvieron nada que decir. La autoridad no es algo por lo cual uno puede pelear, ya que es establecida por Dios. No tiene nada que ver con nuestra posición como líderes. La autoridad que uno tenga depende de si ha pasado por la muerte y la resurrección. No hay nada en nosotros mismos que nos establezca como autoridad espiritual. Todo depende de la gracia, la elección y la resurrección. Para uno caer en el orgullo tiene que degradarse y sumirse en profundas tinieblas y ceguera. Si depende de nosotros mismos, ninguna vara florecerá, ni aun si tuviera años para hacerlo. Lo difícil hoy es encontrar una persona que se postre y reconozca que es igual a los demás. Cuando Aarón vio que su vara había reverdecido, debió ser el primero en sorprenderse y debió postrarse con lágrimas en adoración al Señor. Esta tal vez fue su oración,
¿Por qué floreció mi vara? ¿No es mi vara igual a las demás? ¿Por qué me has otorgado tal gloria y poder? Mi vara jamás habría florecido sola. Lo que es de la carne siempre será carne. Aarón era igual al resto del pueblo de Dios. Después de esta experiencia, otros podrían engañarse, pero Aarón no. Él comprendió que toda autoridad espiritual proviene de Dios. Hoy debemos darnos cuenta de que no hay motivo alguno de jactancia. Tenemos misericordia porque a Dios le plugo darnos su misericordia. No somos competentes en nosotros mismos para emprender este ministerio, sino que nuestra competencia viene de Dios. 2 Cor. 3:5. Es extraño que un hombre afirme que vive delante del Señor y no sea humilde. ¿Qué osadía y necedad tan extrema habría tenido el pollino si hubiera pensado que, al entrar Jesús en Jerusalén sobre él, las alabanzas eran dirigidas hacia él? Vendrá el día cuando veremos cuán vergonzoso es esto. Aun si anhelamos esta gloria, debemos tener presente que nuestra gloria está en el futuro y no en el presente. Todos los hermanos y hermanas jóvenes deben aprender a ser humildes. Recordemos que no podemos seguir adelante. No pensemos que por haber aprendido algunas lecciones espirituales, somos diferentes a los demás. Todo depende de la gracia de Dios y todo proviene de Dios. No podemos hacer nada por nuestra cuenta. Aarón sabía que Dios hizo que su vara reverdeciera, pues tal obra solo pudo efectuarla un poder sobrenatural. Debido a esto Dios habló a los israelitas y también habló a Aarón. De ahí en adelante, Aarón supo que su servicio se cimentaba en que la vara había reverdecido y no en él mismo. Si queremos servir a Dios hoy, debemos darnos cuenta de que nuestro servicio está basado en la resurrección, la cual se basa en Dios y no en nosotros. ¿Qué es la resurrección? Respondemos que la resurrección es todo aquello que no proviene de nuestro ser natural ni de nosotros mismos ni se basa en nuestra capacidad. La resurrección se refiere a lo que está más allá de nuestro alcance, lo que no podemos hacer nosotros. A cualquier vara se le pueden tallar algunas flores o pintar de colores, pero nadie puede hacerla florecer. Nunca hemos escuchado que una vara pueda reverdecer y florecer después de haber sido usada por décadas. Esta es la obra de Dios. Ninguna mujer puede dar a luz después que se ha cerrado su matriz, pero Sara tuvo un hijo después de cerrarse su matriz. Ro. 4:19. Esta fue la obra de Dios. Por lo tanto, Sara tipifica la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección manifiesta que nadie puede hacer nada por su propio esfuerzo sino por medio de Dios. No tiene importancia alguna si uno es más inteligente o más elocuente que otros. Si uno tiene alguna espiritualidad, esta espiritualidad no proviene de uno, sino de la obra de Dios. Supongamos que Aarón hubiera sido lo suficientemente necio como para decirles a los demás, mi vara es diferente a las de ustedes, es más fina, más dura y más derecha, por eso reverdeció. ¿Cuán insensato habría sido? Si pensamos que somos diferentes a los demás, eso sería una terrible necedad. Incluso si hay algo diferente en uno, es el resultado de la obra de Dios. La resurrección indica que todo proviene de Dios. El nombre Isaac significa risa. ¿Por qué llamó Abraham a su hijo risa? Lo hizo por dos razones. Primero, Dios le prometió a Abraham que Sara daría a luz un hijo. Cuando ella escuchó esto se rió, lo cual era apenas natural. Cuando se miró a sí misma, no pudo hacer otra cosa que reírse. El tiempo de concebir había pasado, y su matriz estaba cerrada. ¿Cómo podría ella dar a luz? Pensó que era imposible. Por eso se rió cuando Dios le dijo a Abraham que ella tendría un hijo. En segundo lugar, un año después, cuando Sara dio a luz a un hijo, ella se reía de alegría. Por eso Dios le puso por nombre Isaac, GN 18, 10-15, 21, 1, 3, 6-7, que significa risa. La
Primera vez que ella se rió, lo hizo pensando en lo imposible que le parecía la promesa. La segunda vez, se rió porque descubrió que había sido posible. Si uno nunca ha experimentado la primera risa, no podrá experimentar la segunda. Si nunca se ha percatado de su propia incapacidad, no podrá experimentar el poder de Dios. Sara se conocía a sí misma muy bien y estaba consciente de que no podía concebir, pero tan pronto vio la obra de Dios, pudo reírse. Así que la resurrección significa que Dios nos da algo que no tenemos en nosotros mismos. La Biblia testifica una y otra vez que el hombre no puede hacer nada por su cuenta. Pero muchas personas piensan que pueden. En lo relativo al servicio, si algunos se ríen de sí mismos reconociendo que no pueden llevar a cabo la tarea que les es propuesta, se reirán nuevamente diciendo, yo no lo hice, pero he visto con mis ojos que el Señor lo hizo por mí. Si hay alguna manifestación de la autoridad en nosotros, debemos decirle al Señor, Señor, tú hiciste esto, no fui yo. La resurrección indica que uno no puede hacerlo y que Dios lo hace todo. La resurrección es el principio eterno del servicio. El principio de todo servicio yace en la vara que reverdeció. Dios devolvió las 11 varas a los líderes, pero guardó la vara de Aarón dentro del arca como un memorial eterno. Esto significa que la resurrección es un principio eterno en nuestro servicio a Dios. El siervo del Señor debe haber muerto y resucitado. Dios da testimonio a su pueblo reiteradas veces de que la autoridad para servirlo se basa en la resurrección y no en el hombre. Todos los servicios ofrecidos al Señor deben pasar por la muerte y la resurrección a fin de que sean aceptables delante de Dios. La resurrección significa que todo es de Dios y no de nosotros, significa que todo es hecho por Él y no por nosotros. Los que tienen un alto concepto de sí mismos no conocen el significado de la resurrección. Nadie debe equivocarse al pensar que puede hacerlo todo por sí mismo. Si un hombre continúa pensando que tiene capacidad, que puede hacer algo y que es útil, no sabe lo que es la resurrección. Tal vez sepa de la doctrina, la razón o el resultado de la resurrección, pero no conoce la resurrección. Todos los que conocen la resurrección perdieron toda esperanza en sí mismos y saben que no pueden hacer nada. Mientras permanezca la fuerza natural, no habrá lugar para que el poder de la resurrección se manifieste. Mientras Sara podía tener un hijo, Isaac no vino. Todo lo que podamos hacer nosotros pertenece a la esfera natural, mas lo que es imposible para nosotros pertenece a la esfera de la resurrección. El poder de Dios no se manifiesta en la creación ni por medio de ella, sino en la resurrección y por medio de la misma. Cuando el poder de Dios se manifiesta en la creación, no necesita ser precedido por la muerte. Lo creado no necesita nada que lo preceda, pero todo lo que provenga de la resurrección necesita algo que lo preceda. Si un hombre puede sobrevivir por lo que poseía, no ha experimentado la resurrección. Si la capacidad de un hombre radica en lo que tenía anteriormente o si es lo que era antes, no tiene la resurrección. Debemos reconocer que no podemos hacer nada ni ser nada ni tener nada. Somos como un perro muerto. Si reconocemos esto y hallamos que hay todavía algo vivo en nosotros, eso es la resurrección. La creación no necesita haber pasado por la muerte, pero la resurrección requiere que caigamos postrados delante de Dios y confesemos, no puedo hacer nada, no soy nada y no tengo nada. Esto es lo que soy. Si puedo dar algo a otros es porque tú me lo diste primero. Sí. Puedo hacer algo, es porque tú lo haces por medio de mí. Una vez que nos postramos delante del Señor, todo lo que tenemos vendrá a ser la obra de Dios en nosotros. En lo sucesivo, no estaremos equivocados, ya que reconoceremos que todo lo que está muerto es nuestro y que todo lo vivo pertenece a Dios. Debemos distinguir claramente entre el Señor y nosotros, todo lo que tenga que ver con la muerte pertenece a nosotros, y todo lo que se relacione con la vida pertenece al Señor.
El Señor nunca se confunde, pero nosotros sí nos confundimos a menudo. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.